Entonces, muchos de nuestros modelos están enmarcados en esa visión, ¿de acuerdo? En ese marco de referencia. Y justamente estas herramientas de Data Analytics y de Machine Learning nos permiten salirnos de esa limitante y empezar a explorar relaciones o condiciones o interrelaciones mucho más complejas entre los sistemas, que nuestros sistemas de por sí son bastante complejos. De ahí quiero ver un poquito de cómo es que podemos utilizar algunas herramientas estadísticas, en especial las visuales, para extraer más valor de nuestra data y tal vez ser un poco más, eh, eh, más finos en la forma en la que tratamos nuestra data y que tratamos nuestros modelos. Y de ahí quiero entrar un poquito a lo que es modelamiento de sistemas, ¿no? Cómo es que creamos un modelo con Machine Learning, qué es lo que significa crear un modelo, cómo modelamos un sistema y, ¿no? Ver un poquito de las aplicaciones que tenemos con las herramientas de Machine Learning, ¿no? Que tienen un alcance muy especial comparado a los modelos que típicamente utilizamos. Y al final quiero mostrarles algo de clasificadores virtuales, ¿no? Que es un tipo de modelo, ¿de acuerdo? Es un tipo de modelos que tenemos dentro de nuestro toolbox de Machine Learning, pero que justamente genera mucho valor porque nos permite automatizar la selección o la predicción de data discreta, ¿no? De data cualitativa, que es algo que no estamos muy acostumbrados como ingenieros, no estamos muy acostumbrados a trabajar con funciones continuas o con valores continuos en general. Y cuando entramos al reino, ¿no? de las variables cualitativas, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso vamos a ver un caso, ¿no? De tipo de litología con la cual estamos trabajando, podemos aprovechar muchísimo el valor de estos modelos de Machine Learning. Entonces, en general yo creo que muchos de ustedes han visto esto, ¿no? O sea, cómo se está hablando de las tendencias de digitalización, cómo es que va a modificar la forma en la que trabajamos. Se habla de mucho potencial, de cuánta plata podemos ahorrar, de cuánta plata podemos ganar, pero digitalización en general es un término muy ambiguo, ¿no? Y en general cuando hablamos netamente en lo que es Machine Learning y Data Analytics, entramos aún más en una nube más etérea, ¿no? Porque incluso mucha gente no sabe lo que es y más de una vez vas a encontrar un vendedor de humo, ¿no? Llamado consultor, que te va a vender una herramienta con inteligencia artificial y en verdad hay que conocer un poquito para saber a qué se refiere, ¿no? Entonces, primero quiero que entendamos lo básico, ¿no? Cuando empezamos con este mundo vamos a empezar por el análisis de los datos, el data analytics. Y esto lo que nos va a permitir es entender el sistema, ¿de acuerdo? Es conocer tu sistema, conocer tus variables, conocer cómo se interrelacionan. Y acá hay mucho tema de estadística, de visualización, de jugar con la data, de entenderla, de poder filtrarla, poder limpiarla. Pero al fin y al cabo genera valor en sí mismo porque cualquier mejor entendimiento que ustedes tengan de su sistema, de su activo, de su pozo, de su lote, van a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y van a poder tomar decisiones mejor informadas. Y ya con un buen entendimiento del sistema, podemos pasar a un siguiente tier, ¿no? Como que a un siguiente escalón, que ya es cuando estamos hablando de Machine Learning. Que Machine Learning no es nada más que, son modelos, son ecuaciones que se crean para modelar la forma en la que se comporta y predecir la forma en la que se comporta un sistema, ¿no? Y su comportamiento. Pero sigue estando basado en Data Analytics, y no es nada más que digamos, sistemas de ecuaciones alimentados por, ¿no? herramientas de Data Analytics. Y ya el siguiente paso, el siguiente salto cuántico es la inteligencia artificial, que en ese caso ya has entendido tu sistema, ya estás prediciendo correctamente tu sistema, y ya con inteligencia artificial dejas que la máquina lidie con el sistema, ¿de acuerdo? De una forma óptima, que aprenda de manera autónoma, ¿de acuerdo? Y vos ya no tenés un contacto directo con el sistema, ¿no? Y esto, si se llevan lo que sea de esta presentación, llévense esto, que inteligencia artificial, y lo van a ver en las noticias, Shell planea reducir sus costos en un 15% utilizando inteligencia artificial. Lo más probable es que se está hablando de Data Analytics y Machine Learning en ese caso, ¿no? Inteligencia artificial lo están haciendo muy pocas empresas, es un nicho muy chiquito y muy especializado, por ahí en el tema de autos autónomos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero a nivel de nuestra industria he visto casos muy pequeños, muy específicos y muy académicos tal vez, ¿no? Pero no está desplegado realmente. Entonces,
para entender, ¿no? De qué hablamos con todo esto. Y con Data Analytics, lo primero que hacemos es visualizar nuestra data, visualizar tendencias, visualizar correlaciones. Pero algo es una experiencia muy visual, ¿no? Y de jugar con la data y tratar de entender, ok, cómo es que se comporta mi data y cómo se interrelaciona, ¿no? Y aparte después podemos empezar a ver distribuciones, obviamente, ¿no? O sea, trabajar con un histograma todos lo conocemos, pero podemos empezar a trabajar tal vez en dimensiones un poco más complejas, ver cómo se interrelaciona, cuál es la distribución en múltiples dimensiones, ver cómo afectan diferentes categorías en la distribución de gráficas como son las, no sé, no me acuerdo cómo se llaman en español, pero los box charts, ¿no? Los box plots, que es el de acá el de la derecha que pueden ver. Entonces, podemos empezar a identificar, ¿no? Como que cómo se comporta nuestra data, cómo se comporta nuestro sistema, y empezar a identificar estas distribuciones, y tal vez es importante encontrar los valores que son outliers, ¿no? Que son anómalos, que por ahí, qué sé yo, si es data ingresada manualmente, es data que es errónea, ¿no? Entonces tenemos que empezar a desarrollar capacidad para filtrarla porque nos va a generar ruido en nuestro modelo y poder afectar fuertemente nuestra capacidad predictiva del modelo. Y después también lo que podemos empezar a hacer es identificar clusters, ¿no? Que son grupos de datos que tienen cualidades en común, o que caracterizan, digamos, un tipo de sistema específico, una subclasificación del sistema, ¿no? Que también es valioso, o sea, poder, pues nosotros como, yo creo que es algo inherente al humano, quiere catalogar las cosas y quiere ponerlas en cajitas y poder ponerles un nombre, ¿no? Entonces, justamente, si podemos empezar a identificar clústeres, identificar bolsas de comportamiento, es como podemos empezar a catalogarlos, ¿no? Y nos va a mejorar nuestra capacidad predictiva. Incluso se podrían generar modelos para cada uno de estos clústeres que tenemos identificados. Y finalmente, podemos empezar a explorar correlaciones de manera visual, cualitativa, ¿no? No necesariamente yéndonos a temas numéricos, ¿no? O temas de correlaciones realmente con modelos, pero podemos empezar a ver, ok, esta variable se interrelaciona con la otra, si ignoramos las demás variables, eh, y cuando uno empieza a identificar estas correlaciones, ok, te puede ayudar a orientar hacia dónde tu modelo tiene que estar orientado, ¿no? O qué tipo de correlaciones tenés que tener en cuenta, o qué tipo de variables son importantes para tu capacidad predictiva, o cuáles no. Y puedes retirarlas y mejorar incluso tu capacidad predictiva del sistema. Y ya cuando entramos en el reino de Machine Learning, ahí sí estamos hablando de modelar estas correlaciones, ¿no? Entonces, crear modelos que tengan capacidad de predecir cómo se comportan los sistemas, y no únicamente en un Cartesian plot, sino ¿no? Explorar múltiples dimensiones, hiperplanos, y sistemas un poco más complejos. Y no únicamente, nuevamente, y no únicamente trabajando con variables continuas, ¿de acuerdo? Como puede ser un x1, x2 versus un y, sino también variables categóricas, ¿no? Entonces podemos ver, ¿cómo se dice? O integers, ¿no? Que no son continuos. Entonces, o empezar a trabajar con data espacial, latitud, longitud, visualizar este tipo de data, poder modelarla. Entonces, estamos hablando de una multidimensionalidad muy grande, y tipos de datos muy diferentes a los datos continuos a los cuales estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, estas técnicas de Machine Learning modernas, ¿no? Actuales, te permite trabajar con esta diversidad de datos. Y por otra parte, Machine Learning te permite crear los famosos clasificadores, ¿no? Que este es un caso específico, que digamos es un caso virtual que creé yo, que si se imaginan, tenemos un set de datos que podríamos llamarlo un comportamiento normal, que no sé si pueden ver mi mouse si lo muevo, si me pueden confirmar, si no, para buscar una forma de usar un pointer. Creo que esto es mejor, acá. Entonces, podríamos definir los puntos rojos como un comportamiento normal de, digamos, un compresor, ¿de acuerdo? Donde x1 puede ser revoluciones y x2 es diferencial de presión, qué sé yo. Y los puntos azules como puntos anómalos, ¿no? Entonces, o puntos de cavitación o lo que fuese, ¿no? Pero lo importante es que normalmente este tipo de interpretaciones las hacemos nosotros, lo hace el analista, lo hace el ingeniero, lo hace el técnico, pero son perfectamente automatizables. Y lo que se podría hacer, como trabajan estas técnicas es creando, por ejemplo, planos o hiperplanos que definen, ¿no? un comportamiento de otro, ¿no? O una categoría de datos de otro. Entonces, y aparte clasificar dentro de variables continuas, no como habíamos visto antes, ¿no? Entonces, así como identificamos clústeres, ya definimos clústeres previamente, podemos pasar a hacer, digamos,
modelos de predicción dentro de esos clústeres que hemos identificado. Y al final podemos empezar a trabajar con reconocimiento de patrones, y tal vez esto es donde más valor tienen las técnicas de Machine Learning, ¿no? Así como han visto seguramente en Facebook que cuando suben una foto con muchas personas, Facebook automáticamente reconoce quién es quién, ¿no? Ese es un caso típico de reconocimiento de imágenes. Pero llevándolo a nuestros casos, así como podemos reconocer una persona, podríamos reconocer un comportamiento normal o anómalo de una carta dinamométrica en una bomba, una Sacro Rod Pump, ¿de acuerdo? Bombeo mecánico. Entonces, imagínense, eso hoy en día se hace con un analista, lo hace un ingeniero, o lo hace un técnico, pero si tuvieses un campo con 300 pozos, si tuviésemos alimentación en tiempo real, ¿no? De estas cartas dinamométricas, no hay ingeniero que te lo pueda analizar en tiempo real, ¿no? Entonces, automatizar este tipo de procesos es donde realmente empezás a generar valor y empezás a tener respuestas mucho más tempranas a cómo se comportan tus equipos. No, y ya inteligencia artificial, lo que les decía, estamos hablando de un reino completamente diferente y mucho más complejo que... Lo vemos en el tema de autos autónomos, ¿no? Que son sistemas muy complejos que reaccionan ante ¿no? el entorno y tienen una respuesta automática. Hay algo de investigación, ¿no? Que es, digamos, es uno de los targets que tiene tal vez la industria, que es aplicar este tipo de conceptos a una perforación automática. Pero nuevamente, no es algo muy académico, algo muy técnico, muy experimental, ¿no? Entonces, por ahora no lo estamos viendo. Entonces, y lo que quería mostrarles ahora es ya entrar a los casos de estudio, ¿no? Los casos de los ejemplos. Entonces, la primera enorme ventaja que tienen estas técnicas de Machine Learning es cómo trabajamos con multidimensionalidad, ¿no? Y en este caso, les doy el caso, bueno, en nuestro campo en Perú, ¿no? Es un campo relativamente, o es un lote relativamente simple, donde tenemos dos campos, llamémoslo campo A, campo B. En total tenemos 6 pozos, pero la cantidad de información que tenemos es muy amplia, ¿de acuerdo? Todo está instrumentado, tenemos sensores de presión, de temperatura, de caudal, entonces tenemos mucha información en tiempo real, ¿no? Entonces lo que ocurrió, en el contexto de este ejemplo, se había hecho una campaña de lanzamiento de chancho, que para aquellos que no se saben, se lanza un elemento básicamente de jeve a lo largo de un ducto, con el fin de limpiarlo, ¿no? Y era el primer chancho que lanzábamos después de instalar el ducto. Y la teoría lo que te dice es, cuando lanzas un chancho, limpias el ducto, entonces tu coeficiente de fricción del ducto baja, ¿no? Pero lo interesante, o lo que daba miedo, es que empezamos a observarlo, sí, lo contrario, ¿no? De que lanzamos el chancho y las gradientes de presión empezaban a aumentar. Y en ese momento, bueno, eso fue en el momento en el que yo estaba en operaciones de producción, estaba en la sala de control, estábamos todos histéricos porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. O sea, ¿por qué se me está subiendo mi gradiente de presión? El pozo más alejado, que era en este caso el pozo 6, estaba perdiendo capacidad productiva porque, claro, la contrapresión que veía era mayor, era el pozo más rico, estábamos perdiendo producción de líquido, entonces obviamente estamos todos histéricos, no sabía qué pasaba, ¿no? Lo curioso era que, lo que había ocurrido es que al mismo tiempo, como había que hacer un trabajo de muestreo de agua, se paró la inyección de los inhibidores de corrosión. ¿De acuerdo? Es un químico que inyectamos junto con el flujo de gas para proteger las paredes del ducto. ¿No? Y eso llevó a que no aumentaran los coeficientes de fricción del ducto, pero era un fenómeno del cual no estábamos enterados, no sabíamos que ese químico tenía ese impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegamos a esa conclusión? Y la visualización convencional que tenemos de la data es esta, ¿no? O sea, estamos en una sala de control y vemos por un lado la presión al inicio y al final, que es esto acá, ¿no? El peak launcher es el chancho, el lanzador del chancho, ¿no? Que es la trampa de lanzamiento del chancho, y vemos la presión ahí. Y también vemos la presión al final del ducto, ¿no? Entonces ahí vemos los diferenciales de presión, y a la vez podemos ver el caudal en diferentes ductos, ¿no? Entonces si vemos en el caso del ducto, bueno, U220, que era el ducto que más nos interesaba, en la operación normal estábamos por encima de los 50 millones de pies cúbicos diarios, ¿no? Y después de toda esta secuencia, lo que pasaba era eso, de que, digamos, nuestro caudal empezaba a bajar y no teníamos idea qué era, ¿no? El problema es que cuando llegábamos alrededor de los 43 millones de pies cúbicos diarios, perdíamos lectura en los sensores, ¿no? Porque estaban calibrados para caudales mayores. Entonces esa era nuestra preocupación. Entonces, se hizo el análisis, hicimos el estudio y queríamos tratar de conglomerar
diferentes fuentes de información, ¿no? Entonces queríamos ver que la presión promedio del ducto, queríamos ver el diferencial de presión del ducto, el caudal, y eso embeberlo con el tiempo y la relación que había entre el pasado y el presente, ¿no? O sea, lo que llamaríamos el comportamiento normal y este comportamiento anómalo. Incluir también información de los registros de los libros, ¿no? De las bitácoras. Entonces la solución que encontramos fue hacer un video, un GIF básicamente. No sé si puedo hacer clic con esto. Un segundo. ¿Ok? Entonces, en este video lo que van a ver es, en el eje Y, ¿de acuerdo? Es la gradiente de presión, en el eje X es el flujo de gas, y esa es una típica curva que vemos en un ducto, ¿no? Que normalmente lo llamamos curva J. Cuando es, obviamente, a mayor caudal vos tenés una mayor gradiente de presión, ¿no? Y a menor caudal, tu gradiente de presión baja hasta cierto punto en el cual tenés un impacto en la gravedad, ¿no? Como que la velocidad del fluido no es lo suficiente para vencer el coeficiente de fricción y la gravedad de los fluidos. Entonces tu gradiente de presión aumenta, ¿no? Entonces da una forma de J. Entonces lo que ven estos puntos estáticos son los valores normales, históricos, de acuerdo que comportamiento normal. Vemos la presión promedio del ducto en forma de colores, ¿no? Entonces eso también tiene sentido, porque para un mismo caudal nosotros vamos a tener mayor gradiente de presión a menor presión promedio del ducto. ¿Por qué? Porque a menor presión del gas, el gas se expande, entonces tiene mayor velocidad real, ¿no? Y eso te genera más fricción. Y lo que hicimos fue graficar, ok, ¿no? Cómo se va comportando a medida que pasan las horas, que las horas las van a ver acá abajo, ¿no? Y le ponemos un log de la bitácora. Entonces lo que identificamos fue, en el momento en el que se dejó de inyectar el inhibidor de corrosión, nuestra gradiente de presión empezó a comportarse de manera anómala por encima de la curva J, ¿no? Incluso podemos identificar cuando abríamos y cerramos cierto pozo, se comportaba de manera diferente, y eso lo podemos explicar, y cuando se retomó la inyección del producto, el comportamiento volvió a su estado normal, ¿no? Entonces, nos dio una herramienta muy eficiente para transmitirle tanto a la gerencia, a gente no técnica o que no está metida en el tema técnico día a día, y también a los colegas técnicos, ¿no? Porque más de uno se ha encontrado con un colega técnico que tiene metido una cosa en la cabeza y es imposible cambiarle la opinión, pero si vos le presentás una imagen de este tipo, estás condensando mucha información en el mismo lugar y de una manera muy didáctica en cierta forma, ¿no? Es contar un cuento prácticamente. Entonces, te permite hacer eso, ¿no? Y ir paso a paso, hacer una presentación, explicar qué es lo que está pasando. Entonces, te da muchas más herramientas para poder explicar tu entendimiento técnico de cómo es que se está comportando tu sistema, ¿no? Y al fin y al cabo, llegamos a esa conclusión de que, o sea, y desde el momento en el que se hizo esta presentación, ya se volvió un conocimiento, digamos, estándar dentro de nuestro activo de que, ok, este producto nos reduce la fricción en el ducto, ¿no? Incluso llegó a la pregunta, bueno, si este producto, su función no es reducir fricción, ¿qué pasa si vamos y buscamos un producto que realmente nos ayude a reducir fricción? Podríamos incluso aplazar la construcción de una planta de compresión que necesitamos, de un loop que necesitaríamos. Entonces, te empieza a dar más entendimiento de tu sistema lo entendés mejor y puedes tomar mejores decisiones. Y algo que pasó es que 6 meses después se cambió el producto, y lo primero que nos dijo la gerencia, bueno, verifiquen si es que este producto sigue teniendo las mismas propiedades de lubricación, ¿no? Y en efecto corroboramos que sí. Entonces te genera este tipo de valores, ver la data de este tipo, de esta manera multidimensional, ¿no? Y acá estamos hablando únicamente de data analytics, no estamos viendo nada, no estamos modelando nada, es simplemente visualizar y entender mejor el sistema. El siguiente caso que les quería mostrar era cómo podemos usar un poquito de herramientas gráficas de estadística, como eran en este caso, los gráficos de caja, caja y bigote, creo que se llaman en español a veces, no para entender cómo se comportaban nuestros medidores de flujo. Y el tema es que en nuestro campo tenemos medidores multifásicos, ¿de acuerdo? Que por una parte miden el flujo másico mediante un medidor tipo Coriolis, y a la vez tienen un sistema digamos, para poder identificar qué fracción de esa masa corresponde a agua, a condensado, a hidrocarburo líquido o hidrocarburo gaseoso, ¿de acuerdo? ¿No? Y tiene una serie de sensores de presión y temperatura y una fuente radioactiva, ¿no? Que dependiendo de la fracción que tengas de cada una de estas fases, la fuente radioactiva reacciona de manera diferente, entonces tiene una respuesta diferente, ¿no? Entonces,
hay una serie de ecuaciones empíricas que están programadas dentro del sensor, ¿no? Y nos da un reporte, ¿no? Y es nuestro sistema de fiscalización. Entonces, lo que sí, el flow rate está basado en una ecuación empírica, ¿no? Y eso hay que calibrarlo cada 6 meses. Y lo que identificamos es que las condiciones climáticas afectaban nuestro reporte de líquidos. Y eso era anómalo, ¿no? Porque no tenía mucho sentido con nuestras explicaciones. Y lo que veíamos era que si es que veíamos nuestro CGR, que es el Condensate to Gas Ratio, ¿no? O sea, los barriles de condensado o del líquido de gas natural por el gas producido, okay, con la fase gaseosa, veíamos que teníamos una secuencia bastante repetitiva de picos y valles en esta relación, ¿no? De que no tiene sentido para un pozo que produce a miles de metros bajo tierra que le importe la hora del día, ¿no? O sea, el CGR debería ser constante. Pero sin embargo estábamos teniendo esta respuesta, ¿no? Y lo identificamos porque hubo una fecha específica, que fue si no me equivoco, fue el 16 de abril. El 16 de abril, que identificamos que de repente producimos, no sé, un 10, un 20% menos de líquidos, ¿no? Entonces eso nos llevó a hacer el análisis de qué es lo que está pasando con nuestra periodicidad. Y eso fue lo que identificamos, ¿no? Entonces lo que vimos fue eso, ¿no? De que de repente el CGR está reportando picos todos los días a eso de entre la 1 y las 3 de las tardes, y los valles están entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿no? Y no solo el CGR a nivel de líquido, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo, nuevamente, ¿no? Como son una serie de ecuaciones empíricas, podría ser simplemente una conversión, ¿de acuerdo? Dentro de la ecuación empírica, pero también lo veíamos en la masa reportada por el millón de pie cúbico volumétrico, ¿no? Y seguíamos viendo esas oscilaciones, entonces digamos, es un comportamiento anómalo del sensor. Y lo curioso es que cuando nos íbamos a ver la respuesta de un sensor de temperatura de un aire instrumento, que es básicamente la temperatura ambiente, veíamos las mismas anomalías, ¿no? Incluso podíamos identificar las fechas que eran correspondientes a días de lluvias o de friajes en la selva, ¿no? Entonces, estábamos reportando menos masa de lo que en verdad creíamos que estamos produciendo. Entonces, al querer agrupar esto, una forma muy eficiente de visualizarlo es agruparlo por horas, ¿no? Entonces, justamente lo que podemos empezar a hacer es analizar la data en diferentes espacios temporales. Entonces, y esto nos permite modelarla mejor. Entonces, nosotros sabemos de que nuestra respuesta de yield va a ser diferente a las 6 de la mañana de lo que es a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir colocarlo en un modelo y tomar en cuenta esas variaciones que son cíclicas dentro de los promedios, ¿no? Y aparte que vamos a poder visualizar en general, en promedios mensuales, podemos visualizar, ¿no? Cómo es que varían las respuestas del sensor a diferentes horas, y también podemos identificar cuándo es que ocurren las actualizaciones de referencia, ¿no? Y podemos empezar a tomar en cuenta este tipo de datos. Y ahora sí quiero entrar a lo que es realmente modelamiento de sistemas, ¿no? Este es un caso de modelamiento de productividad de pozos, ¿de acuerdo? Incluso es un tema de un paper que voy a estar presentando en el LACPEC el próximo mes, ¿de acuerdo? Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, nuestro activo tiene únicamente 6 pozos, estamos alrededor de una producción diaria de unos 200, 220 millones de pies cúbicos diarios, pero eso nos lleva a que el número de pozos que producimos por día, que tenemos abiertos en todo momento, son en realidad 3 de 6, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros seleccionamos los pozos dependiendo de cuál es el que tiene el mayor porcentaje de líquidos, ¿no? ¿Para qué? Porque los líquidos tienen mayor valor. Entonces, eso te resulta que los pozos que tienen bajo contenido de líquidos no los producimos mucho, entonces tenemos muy poca data de eso. Entonces, eso a la hora de querer modelar la productividad a nivel de campo de todos los pozos nos dificulta utilizando las técnicas convencionales. Entonces, y esto es la técnica convencional, ¿no? Que estoy seguro todos los que son ingenieros de petróleo y han hecho una curva IPR lo conocen. O sea, es agarrar puntos que consideramos estables, ¿no? Definir un modelo, que en este caso es el modelo CIN, que es muy típico para campos de gas, pero bueno, hay múltiples, o sea, y va a depender del expertise que tenemos en campo. Y lo que hacemos es crear un modelo matemático, de acuerdo, que describen cómo se comporta la relación de presión versus caudal, ¿no? Entonces, una vez que tenemos una curva que pasa por todos estos puntos, decimos, bueno, tenemos un modelo matemático que describe el deliverability del pozo, ¿no? La productividad del pozo. Pero cuando íbamos a pozos que no producen mucho, tenemos este problema, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos es agarrar data de un mes, de 2 meses máximo, para
obviar los problemas de depletación, pero cuando tomamos los pozos que tenemos poca data, entramos en estos temas de ambigüedad, ¿no? Porque tenemos muy poca data como para poder trazar una curva por estos puntos. Entonces, este tipo de workflows convencionales tiene estos problemas, ¿no? Para empezar, el clustering de los puntos o de la data depende del usuario, depende del analista, ¿no? Hay personas que pueden usar el promedio, la media, o lo hacen a ojo. Entonces, esto para empezar te genera muchos problemas de reproducibilidad. Entonces, si vos le das la misma data a 10 ingenieros, los 10 ingenieros te van a dar 10 IPRs diferentes, ¿no? Porque justamente el workflow de cada uno va a ser diferente. Y después el otro problema que yo notaba era que, digamos, estos workflows necesitan que vos le des un dato de presión estática. Y cuando lo modelábamos en cabeza de pozo, ese dato es difícil de encontrarlo porque está muy afectado por las temperaturas de superficie, por la estanqueidad de fluidos. Entonces no es un valor muy exacto, ¿no? Si, sin embargo, el modelo asume que es un valor exacto. Entonces ahí tenés un grado de libertad adicional que te puede generar errores en tu modelo. Y después tenemos el problema de que, claro, o sea, tu modelo depende mucho de la depletación de tu campo, ¿no? Entonces, va a estar sujeto a un periodo de tiempo acotado, y si no vas a tener que hacer algunas correcciones en tu presión estática con algún índice de depletación, pero nuevamente eso es muy, digamos, muy al ojo, o es un hiperparámetro que tiene que tunear el analista, ¿no? Y no es algo automático. Y finalmente necesitas un mínimo de 3 puntos, ¿no? Para poder hacer un fitting adecuado. Ni siquiera 2 puntos, necesitas 3 puntos como mínimo con caudal, ¿no? Eh, entonces, la idea era eso, ¿no? O sea, utilizar modelos de Machine Learning para apuntar a estos problemas que tienen estos workflows convencionales. Entonces, y lo que quiero hacer ahora es mostrarles, ok, cómo es que funciona un modelo de Machine Learning. Entonces, un modelo de Machine Learning y tratar de abrir un poco esa caja negra que muchos hemos escuchado pero que pocos conocemos. Hay diferentes tipos de modelos, ¿no? Y el más típico, el más normal, son los de tipo regresión lineales, ¿de acuerdo? Que es muy parecido a lo que hacemos cuando hacemos una regresión lineal en Excel, ¿de acuerdo? Que tenés dos columnas y trazás la línea en tu gráfica, es básicamente lo mismo, ¿no? Lo único que esa regresión lineal se vuelve un plano cuando estás en 3 dimensiones y se vuelve hiperplano cuando estás hablando de múltiples dimensiones o múltiples variables, ¿no? Incluso hay un poquito más de complejidad con unos términos que se llaman términos de regularización, que ahora los vamos a ver. Pero aparte de estos tenés otros tipos de modelos, que tenés los SVM, los Support Vector Machines, o incluso tenés los Decision Trees, ¿no? Los Random Decision Forests, que son tipos de modelos que sirven mucho para casos o aplicaciones de clasificación, pero que también se pueden usar para data continua, ¿no? Incluso tienen sus valores, generan mucho valor. Y al final tenés las redes neuronales, que son más complejas, tienen más una cualidad de caja negra, es un poco más difícil de entender los hiperparámetros con los cuales trabajamos dentro, y que muchas veces para muchas aplicaciones que podríamos encontrar no son necesarias. Cuando hablamos de análisis de imágenes, de reconocimiento de patrones, sí se vuelven más necesarias, ¿de acuerdo? Pero para muchas aplicaciones que vamos a encontrar y para modelar este tipo de cosas de variables continuas, yo no las he visto muy necesarias, ¿sí? Incluso podríamos encontrar mejores capacidades predictivas con los modelos anteriores. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero tenemos que tener una base de datos limpia, ¿de acuerdo? Que sabemos que son bien representativas de nuestro sistema que queremos analizar. Y esto de base de datos limpia representa el 80% del trabajo real cuando creamos este tipo de modelos, ¿no? Pero la parte tal vez más interesante y más divertida es hacer el modelo numérico. Entonces, lo que hay que hacer de esa base de datos es seleccionar la data, la variable que queremos predecir, ¿no? Y va a ser nuestra variable objetivo. En este caso puede ser rate de producción, ¿de acuerdo? Caudal de producción, pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser yield, puede ser temperatura, puede ser presión, lo que fuese que escojamos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es explorar mediante Data Analytics, ¿de acuerdo? Lo que se llama el Exploratory Data Analysis, que es todo un proceso por el cual identificamos cuáles son las variables que tenemos seguridad de que tienen capacidad predictiva en esa variable objetivo. Y en este caso puede ser presión, puede ser tiempo, temperatura, tiempo de cierre del pozo, inyección de gas, o lo que fuese, ¿no? O sea, tiene que haber un trabajo previo acá. Pero básicamente lo que se hace es, se hace un entrenamiento del modelo en el cual se ajustan ciertos hiperparámetros que están dentro, y una vez que el modelo
se lleva digamos, un mínimo o un máximo de predictibilidad. Se dice que el modelo está entrenado y por lo tanto cualquier otro valor o cualquier otro set de datos de estas variables, lo que se llaman variables de cualidades, feature variables, van a tener capacidad predictiva bastante buena, ¿no? Entonces, y esto era con lo que nos encontramos en nuestro campo, ¿no? Que como nuestro sistema está muy instrumentado, tenemos muchos sensores, tenemos un sistema SCADA que nos registra data a muy alta frecuencia, el volumen de datos, la cantidad de datos que tenemos es brutal, es gigantesca. Y en este caso, haciendo un sampleo de cada 5 minutos de los sensores para un pozo, en un año y medio nos genera 150.000 datos, ¿no? Y si esto lo quisiéramos hacer en Excel, trabajar con 150.000 filas en Excel se vuelve brutal y Excel no está diseñado para eso, ¿no? Entonces vas a tener problemas de procesamiento, tu computadora no va a dar abasto, ¿no? Pero justamente estas herramientas de Machine Learning te permiten trabajar realmente con Big Data, trabajar con sets de datos muy voluminosos y no vas a tener tantos problemas ¿no? con los recursos computacionales que tenga tu computadora, incluso tu laptop personal, ¿no? Puedes trabajar muy bien con esto. Incluso todos estos modelos yo los hice con mi laptop personal y no hubo problemas. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar qué variables tienen capacidad predictiva, que era lo que les decía antes, y después lo segundo es identificar qué grupo de datos representan mejor la tendencia actual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a nosotros tuvimos un caso muy peculiar en el cual cuando empezamos a producir del segundo campo, ¿de acuerdo? Del campo B, como estaba conectado hidráulicamente con el campo A, generó un efecto como si fuese de represurización del sistema, ¿de acuerdo? Los fluidos estaban migrando de un campo al otro, entonces hizo un reperfilamiento de las presiones de subsuelo, y era como si las IPRs estuviesen subiendo en lugar de depletándose, ¿no? Pero entonces eso, el poder identificar periodos que describen las tendencias actuales nos generó mucho valor. Entonces, lo que podríamos hacer es definir un modelo de este tipo, ¿de acuerdo? En el cual, muy parecido a lo que es el modelo de Jones, ¿de acuerdo? En el cual las presiones, la diferencia de los cuadrados de presiones son una relación lineal con el caudal cuadrado del caudal, y bueno, y un valor, ¿no? de bias se llama, que en este caso es C. Y lo que se hizo fue explorar, ok, qué impacto tiene el tiempo, ¿de acuerdo? En esta depletación. Y se tomó tiempo porque en tiempo no solo tenemos embebido, no solo está implícito el término de depletación, ¿de acuerdo? Sino también podemos empezar a incorporar, o incorpora de manera automática temas en los cambios en los coeficientes de rugosidad de los ductos, en cambios inherentes en los fluidos. Entonces nos permite irnos a un sistema un poco más data-driven y no preocuparnos tanto por la física que está detrás, ¿no? Entonces lo que se hace en un modelo de Machine Learning es esta misma ecuación, esta misma fórmula, ponerla en forma matricial, ¿no? En forma vectorial, ¿no? Entonces, donde X no es más que, un segundo, donde X no es nada más que las diferentes variables que identificamos, ¿no? En el caso puede ser caudal, caudal cuadrado, o diferentes términos, o sea, podemos definir diferentes modelos dependientes de las matrices de cualidades que definamos, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos entrenar en paralelo. Entonces podríamos escoger 10 modelos diferentes y jugar con ellos y ver cuál es el que tiene la mejor capacidad predictiva. Y después en Y tenemos el vector objetivo, ¿no? Entonces, el vector objetivo en este caso es presión. En las curvas IPR normalmente es al revés, o sea, a nosotros nos interesa el caudal a cierta contrapresión, ¿de acuerdo? Pero dada la forma de la ecuación, es linearizable en este caso, ¿no? Es linearizable si lo ponemos de esta forma. Y al fin y al cabo no tiene impacto porque lo que podemos hacer al final del proceso es invertir la fórmula, ¿no? Y vamos a obtener la matriz que queremos, ¿no? O el predictor que queremos. Pero bueno, cuando hacemos Machine Learning lo que hacemos es, una vez que definimos esta ecuación, lo que queremos hallar es justamente estos valores teta. ¿Qué es un teta? Es lo que se llama el vector de coeficientes, que no son nada más que estos coeficientes que tenemos acá, A, B, C, D y E. ¿De acuerdo? Ahora, cada uno de estos valores, este Q cuadrado y PW, en verdad son vectores con cada una de las observaciones que tenemos. Entonces, acá este QG son los 150.000 puntos de caudal que tenemos, los 150.000 puntos de caudal cuadrado que tenemos, los 150.000 puntos de presiones en cabeza que tenemos, ¿no? Entonces lo que queremos, para encontrar estos valores de teta,
lo que hacemos es definir una función, lo que se llama una función de pérdida, ¿no? Que en este caso está compuesta de dos ítems, de dos términos diferentes. Uno es un término de pérdida absoluto, ¿de acuerdo? Que normalmente se usa el root mean square error, ¿de acuerdo? Que todos estamos familiarizados con ello, es lo que hacemos cuando hacemos una regresión lineal típica, que es simplemente la suma de la diferencia de cuadrados entre la predicción y el valor real, ¿de acuerdo? Y el segundo es un término de regularización, se llama, que es un poco complejo, no quiero entrar en detalle porque es un término muy técnico, pero básicamente lo que pasa es que cuando estamos trabajando con matrices de cualidades muy complejas, corremos el riesgo de causar lo que se llama sobreajuste, overfitting. ¿Qué significa? No sé, ¿han visto cuando, por ejemplo, tenemos un set de datos de 10 puntos, ¿de acuerdo? Y queremos empezar a ver de ajustar polinomios? eh, a medida que aumentamos el grado del polinomio, aumentamos nuestra capacidad predictiva. Y claro, si ponemos un polinomio de grado 10, el error de esa ecuación va a ser 0. Pero obviamente su capacidad predictiva va a estar muy dañada. Como es en este caso, nosotros podemos tener un set de datos como los puntos negros que tenemos acá, y en verdad esos puntos negros están describiendo una parábola, una ecuación cuadrática, con cierto ruido inherente del sensor o de la data misma. La data siempre va a tener cierto ruido. Pero si le colocáramos un polinomio de grado 20, claro, va a ajustar todos los puntos perfectos, pero el siguiente dato que yo reciba, que seguramente puede ser acá donde estoy marcando el cursor, obviamente su capacidad predictiva va a ser mucho mejor la de la línea roja que de la línea morada, ¿no? Ese polinomio de alto grado. Entonces, el término de regularización lo que hace es, por más de que tengas un polinomio de alto grado, lo que te permite es aplanar la curva en cierta forma, ¿no? Es una especie de truco matemático porque lo que hace es disminuir los valores de estos coeficientes, ¿de acuerdo? Eso es tómenlo como que aplana las curvas en cierta forma. Y este término de regularización lo que tiene es un hiperparámetro alfa, que mientras más grande sea este término alfa, más se va a aplanar esta curva, ¿no? Entonces, si este alfa es infinitamente grande, la curva roja va a ser simplemente una línea recta, ¿no? Y obviamente su capacidad predictiva va a ser muy pobre. Si este alfa es 0, va a ser este polinomio de alto grado y su capacidad va a estar dañada, ¿no? Entonces, lo que queremos es optimizar este valor de alfa para que se ajuste lo más cercano a la capacidad predictiva que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, para esto se tiene que crear todo un workflow desde que estamos con la data original, ¿no? Porque al fin y al cabo hay mucho de procesamiento previo de la data. Entonces, una vez que ya recuperamos la data, hemos hecho un preprocesamiento de la data sacando ciertas variables que nos ayudan a filtrar, y hacemos el filtrado de las datas, ¿de acuerdo? Y ya después de este paso de filtrado de datos, tenemos un set de datos con el cual se puede trabajar. Ahí ya empezamos a ver lo que es el entrenamiento de datos, ¿no? Y en este caso, y esto es una práctica con la cual yo me encontré en este mundo de Machine Learning y Data Science, es separar la data entre data de entrenamiento y data de validación. Justamente, si volvemos a este caso anterior, si nosotros separamos nuestra data de entrenamiento con la cual encontramos la curva que describe el comportamiento y comparamos esa curva con la data de validación, vamos a ver de que el score que tenga o el error que tenga el modelo rojo va a ser menor que el que tiene el modelo morado, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es eso. Entonces, de nuestro data total lo que se hacía era, bueno, seleccionamos lo que definimos un tipo como actual, en este caso estamos partiendo la data acá. Entonces la idea es que seleccionamos el conjunto de datos que nos van a permitir predecir correctamente el futuro del pozo, ¿no? Que es básicamente lo que queremos hacer con una curva IPR o un modelo de depletación. Entonces, esa data lo que queremos hacer es, primero, partirla en dos, uno que sería una data de validación, definida como 2 meses de datos, ¿de acuerdo? Y una data de entrenamiento. Entonces, ¿esto qué significa? Que vamos a entrenar el modelo con la data roja, vamos a ver que también predice el modelo los datos azules, ¿de acuerdo? Y el modelo que mejor prediga, el modelo mejor entrenado y mejor optimizado que prediga esta data, lo vamos a utilizar para predecir el futuro, y lo vamos a tomar como un modelo que esté entrenado y optimizado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero definimos diferentes modelos, y los modelos los vamos a definir dependiendo del tipo de matriz de cualidades que tengamos, ¿de acuerdo? Lo que veíamos de Q cuadrado, tiempo cuadrado, o cualquier otra variable que creamos que tenga capacidad predictiva, ¿no? Y podemos tener n modelos con los cuales estamos entrenando. Y el L y el R es el tipo de, el término de regularización, ¿de acuerdo? Que hay diferentes tipos, que no quiero entrar en detalle en eso, pero nuevamente, ¿no? Como que
nos permiten ver nos permiten achatar las curvas y por lo tanto mejorar la capacidad predictiva. Y nuevamente, como les mencionaba, esos términos de regularización tienen un término alfa, vamos a iterar, ¿de acuerdo? Para cada uno diferentes valores de alfa, y vamos a encontrar para cada uno de estos modelos cuál es el término alfa que tiene la mejor capacidad predictiva. Y eso mismo vamos a hacerlo para diferentes tiempos temporales de training, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a hacer para 3 meses, para 6 meses, para, ¿no? Qué sé yo. Perdón, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, ¿no? Y nos vamos a quedar con tanto el hiperparámetro alfa como el periodo de entrenamiento que mejor predice nuestro valor de validación, ¿no? Y una vez que encontramos ese término, reentrenamos con el total de la data y tenemos un modelo optimizado, ¿no? Entonces, con lo que resultábamos era esto, ¿no? Tenemos seleccionado, por ejemplo, para este caso, para septiembre de 2018 en adelante, se logró cortar la data de esta manera. La data que era de entrenamiento era desde agosto de 2018 hasta, a ver, enero de 2019, que creo que esto es, bueno, sí. Y nos olvidábamos de toda la data previa, ¿no? Entonces esta data no afecta para nada a la predictividad de mi modelo, ¿no? Mi modelo no está entrenado con esta data. Que eso es algo que tal vez incomoda un poco si estamos muy acostumbrados a los workflows convencionales, porque cuando hacemos History Match estamos muy acostumbrados a que las curvas tienen que pasar por cada uno de los puntos, pero si nuestro interés era, porque nuestro interés era modelar en el corto y mediano plazo, ¿no? En un timespan tal vez de unos 6 meses en adelante. Entonces el ignorar esta data previa nos permitía concentrarnos mejor y tener mejor capacidad predictiva en los próximos meses, ¿no? Entonces entrenamos un modelo con esta data hasta enero, desde agosto hasta enero, y bueno, nuestra capacidad predictiva en los siguientes meses era muy buena, ¿no? Que bueno, en este caso estamos hablando de un pozo que tenía mucha capacidad, digamos, mucha data, pero los valores en verdad estaban en los pozos que teníamos poca data, ¿no? Y volvemos al mismo pozo. Este pozo en un workflow convencional no lo hubiésemos podido hacer con muy buena capacidad predictiva. Entonces, justamente cuando lo hacíamos con esto, fíjense la poca data de producción que teníamos, y bastante dispersa en el tiempo, y sin embargo la capacidad predictiva que teníamos en el futuro era bastante buena, ¿no? Entonces, otros ejemplos de modelamiento, y volviendo a nuestro sistema. En nuestro sistema, en nuestra producción, nosotros todo le entregamos a una planta de procesamiento que nosotros no lo operamos. Entonces, siempre hay mucha discusión de qué es lo que afecta a la eficiencia de esta planta, ¿no? Básicamente la relación de gas versus líquido que produce esta planta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tenemos muchos pozos, muchos campos que nosotros no operamos, hay muchos pozos que están, digamos, alimentando esta planta, nosotros no tenemos toda la información de, digamos, los demás pozos, nuestra información es muy limitada, nuestra información de esta planta misma es muy limitada. Entonces lo que tratamos de hacer es que veamos la información que tenemos disponible, y lo que veíamos que teníamos disponible era los caudales de todos los pozos que alimentan a la planta, la cromatografía de todos los pozos y las impurezas que tenían, ¿no? Para los 34 pozos que alimentaban la planta. Entonces lo que se hizo fue un modelo con más de 100 variables, ¿de acuerdo? Con el fin de predecir el yield de la planta, ¿no? Entonces entró un modelo con eso. Y lo que obteníamos era esto, ¿no? Una capacidad predictiva bastante buena bueno, lo real en rojo y perdón, lo real en negro y la predicción en rojo, ¿no? Entonces estás creando un modelo con una dimensionalidad muy grande, estamos hablando de 100 variables diferentes, ¿no? Y que te permiten tener una capacidad predictiva muy buena. Sin embargo, obviamente, ¿no? Tenemos ciertos problemas en los extremos que este fue un ejercicio que se hizo muy rápido, y si en verdad quisiéramos crear un modelo desplegable, tendríamos que haber entrado a detalle y tratar de mejorar, ¿no? La predicción en este caso de puntos, pero sin embargo vemos el potencial que tiene, ¿no? Entonces, bueno, y ahora ya para ir terminando, quería mostrarles un caso de clasificadores virtuales, ¿no? Y ese es un caso de bueno, yo ahora estoy llevando una maestría, ¿de acuerdo? Y al final de la maestría hay un proyecto básicamente hay que hacer un desarrollo de campo, ¿no? Hacer el plan de desarrollo de un campo. Y el objetivo del proyecto es aprender a lidiar con la falta de data, porque obviamente cuando uno entra a un campo, la data que tiene es limitada, no tiene todos los registros que quisiera. Y era un campo en el cual únicamente teníamos 6 pozos, ¿no? Y teníamos data de registros eléctricos, teníamos los gamma rays, teníamos los registros de resistividad, los registros de porosidad, tanto neutron, sónico como de densidad, caliper y bueno, alguno que otro por ahí, ¿no? Pero lo que a mí más me molestaba era que no tenía ningún registro del MATLAB, ¿no? De los detritos. No me acuerdo cómo se dice en español, pero el MATLAB. Entonces, ¿cómo hacer
la correlación de litologías, ¿no? Entonces lo que decidí fue okay, hacer un support vector machines que clasifique estos valores de porosidad, ¿no? Entonces, yo creo que todos conocemos estas curvas, ¿no? Que son las curvas de los crossplots famosos de densidad de neutrón contra porosidad, ¿no? Que dependiendo de dónde te da la respuesta va a ser una arenisca, una dolomita o un carbonato, ¿ok? Entonces, dándoles el ejemplo en un modelo 2D, porque en 2D lo podemos visualizar muy fácilmente y por ahí incluso mostrarles un poquito el workflow, cómo funciona esto de romper la data en entrenamiento y de testeo. Se rompía, bueno, cada uno de estos puntos en dos, ¿de acuerdo? Entonces el modelo se entrenaba con estos puntos de acá y se veía cómo predecía correctamente estos puntos de acá, ¿no? Y si ven, este hueco acá corresponde a, no sé, este hueco acá, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, la idea es ver el error que tenemos con este. Entonces entrenamos el modelo con esta data de entrenamiento y verificamos con la data de testeo, ¿no? Y una vez que ya tenemos eso, nos termina creando una especie de mapa en el cual cualquier punto que caiga acá lo vamos a considerar sandstone, o cualquier punto que caiga acá lo vamos a considerar un limestone. Y la ventaja es que lo que podemos sacar es una especie de probabilidad de clasificación, ¿no? Que es parecido a lo que hacemos cuando el punto cae en la mitad, que es 50% limestone, 50% dolomita. Lo mismo se puede hacer con un support vector machine o cualquier otro modelo de clasificación, ¿no? Entonces, haciéndolo en 3D, utilizábamos tanto el crossplot de densidad neutrón con el densidad bulk density y el densidad neutrón con el sonic log, ¿de acuerdo? O sea, eran las tres variables al mismo tiempo. Se entrenaba el modelo, ¿no? Entonces, o sea, básicamente, esto es un mismo dato, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde es que caían los puntos, se podía hacer una probabilidad de clasificación y con eso lo que obteníamos era un registro sintético del backlog, ¿no? Entonces, esto que era lo que nos permitía identificar, okay, dónde están los... Bueno, a mí personalmente me permitió identificar una falla que no estaba descrita en ningún lado en la bibliografía que nos dieron para el proyecto, y es una guía muy visual, ¿no? Es muy fácil identificar dónde está el sandstone, y es posible clasificar cada uno de los puntos que tenemos del registro eléctrico, ¿no? Y no tener que hacer ese trabajo manual de buscar puntos representativos, ¿no? De que eso inherentemente tiene un error. Entonces ese fue el valor que generó esto, ¿no? Y esto lo podemos hacer en verdad para cualquier cosa, ¿no? Nuevamente, o sea, clasificar con este tipo de modelos es bastante simple. Podemos clasificar comportamientos normales y anómalos, como puede ser en equipos rotativos o en las cartas dinamométricas. Entonces es muy fácil clasificar, digamos, respuestas de sensores de esta manera. Entonces, si se llevan algunas conclusiones de acá, primero llévense de que usando Data Analytics y visualización avanzada van a sacar un entendimiento oculto de su sistema, ¿de acuerdo? Porque los sistemas con los que trabajamos son muy complejos, ¿no? Entonces, el poder visualizar la data de esta manera es muy fácil visualizarla, ¿no? Las anomalías salen muy fácilmente a la vista, y esto les va a permitir tomar decisiones mejores, más rápidos y con un soporte técnico mucho más fuerte, ¿no? Y en especial esa representación visual tiene mucho valor porque al fin y al cabo nosotros somos técnicos, pero cada vez que hacemos una presentación lo que tenemos que hacer es contar una historia, ¿no? Y a veces contar una historia técnica puede ser muy complejo porque uno puede ser un experto en integridad de ductos y estás dando una presentación a gente que nunca ha escuchado de temas de corrosión o de lubricación de ducto, ¿no? Entonces, poder llevar a tu audiencia de una manera un poco más guiada a través de la data y a través de gráficos te va a permitir a vos hacer que tu mensaje llegue más fácilmente y poder convencer al fin y al cabo a la persona que tengas que convencer. Después que las tendencias de la industria está yendo hacia esto, estamos yendo hacia sistemas automatizados y sistemas inteligentes, pero estamos pasando por toda una transición de digitalización. Estamos buscando que cada vez nuestros activos de modelos, nuestros activos digitales ya no estén en nuestras computadoras personales y no estén más entornos en la nube, pero estamos pasando por un proceso de cambio, ¿no? Y Data Analytics y Machine Learning ya hoy en día está teniendo un impacto en la industria. Y eso es lo que... Y siempre que vean, ¿no? Una noticia de que tal o cual empresa está reduciendo costos por inteligencia artificial, en verdad se refiere a esto, a Data Analytics y Machine Learning. Que no significa que no tenga valor, genera muchísimo valor, ¿no? Y la inteligencia artificial está lejos,
yo lo veo relativamente lejos, pero lejos es de acá a 10 años tal vez, ¿no? Entonces, en especial los jóvenes profesionales tenemos que estar bastante preparados a lo que se venga. Y en especial, es saber lo suficiente como para que no venga un consultor y te quiera vender una solución de inteligencia artificial cuando en verdad no lo es, ¿no? Y tener cuidado con eso. Entonces, si se quiere, aquellos que se quieran meter a este mundo, ¿no? Los invito a todos a meterse a este mundo. Está muy bueno, es muy basado en programación. O sea, básicamente todo esto es programación, pero es una programación orientada a entender tu data, no trabajar con la data. Entonces, para eso necesitan las herramientas apropiadas. Y yo antes de meterme a esto, pensaba que con Excel me era suficiente y no necesitaba otra cosa, pero es increíble cómo aumentó mi capacidad de análisis a los sistemas una vez que me metí a este mundo, ¿no? Y para eso, bueno, tienen que aprender el lenguaje de programación adecuado, puede ser Python o puede ser R. Yo personalmente recomiendo R, ¿de acuerdo? En verdad, yo empecé con R, pero recomiendo Python, porque Python tal vez la curva de aprendizaje es un poco más plana, es más rápido aprenderlo, entonces puede que, si, el que R es un poco más difícil de aprenderlo al comienzo, ¿no? Pero ya después de un par de meses de que ya le agarraste la mano, es bastante parecido a Python. Digamos, todo, tiene las mismas funcionalidades. Pero Python es más utilizado, he encontrado más bibliografía en Internet, tiene una comunidad un poquito más activa. Entonces, yo no sé, yo les recomiendo eso, ¿no? Y en general, para cualquiera de los dos lenguajes hay mucho material muy bueno en Internet, desde gratuito hasta muy barato, ¿no? O hay certificaciones caras que, bueno, son igual de buenas. Eh, Así que nada, eso creo que es todo lo que tengo. Mm, Bien, entonces pasamos a las preguntas. Si tienen alguna duda o consulta, pueden usar el chat o levantar la mano para que puedan prender su micro y consultar. Sí, yo creo que mejor escriben por el chat y yo le voy dando la palabra a cada uno. Claro, claro, está bien. Ok. Diego Garzón pregunta qué librerías de Python uso para graficar. Uso Matplotlib. Seaborn, bueno, Seaborn sí lo utilizo, incluso en especial para, por ejemplo, ese que viste que, que mostraba la diferencia en los yields por hora. Para ese usé Seaborn porque Matplotlib era bastante complejo. En el caso de las curvas J, ese es un ejemplo antiguo que era cuando yo utilizaba R, entonces todo eso está hecho en ggplot, pero se puede hacer en Matplotlib, o sea, no hay nada extraño ahí. Sí, esos dos. Después hay otros que son, y ahora no me acuerdo el nombre, que son para hacer como gráficas interactivas, pero que son un poco, no son tan intuitivas, pero ¿no? Si te tomas el trabajo de aprenderlas, están buenas, porque está bueno poder mandarle un HTML5 ¿no? Como que por correo a alguien y que puedan jugar con la data, ¿no? Pues sí, todo lo que sea interactivo es muy appealing, ¿no? O sea, si a mí me mandan una gráfica interactiva, y importante, o sea, si el interactuar con la gráfica ayuda a transmitir mejor tu mensaje, bienvenido sea, ¿no? Porque es como que te ayuda a convencer mejor a la persona a la cual estás dando esa información. Eh, pero sí, sí, sí. Después, Montserrat Barba pregunta, ¿qué base de datos de código abierto conoce aparte de Knorr? Mirá, yo en LinkedIn sigo a varios, sé que hay varios en geociencias, ¿no? Hay mucho análisis para información de geología y de petrofísica que son de código abierto. Igual, todo lo que han visto acá lo he desarrollado yo. Por ejemplo, incluso, a ver, para mostrarles, estos tracks de registros eléctricos, eso lo programé yo en MATLAB, perdón, en Python. Entonces, te permite prescindir de librerías externas y te permite prescindir de software privados, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, o sea, lo primero que tenía que hacer era visualizar, cuando estaba en el proyecto, cuando empecé el proyecto, porque todavía no lo termino, lo primero que tenía que hacer era visualizar ¿no? las respuestas de los registros. Y en Excel es un dolor de cabeza porque son muchos valores y, bueno, Excel tiene sus problemas. Y los software que tenías libres en Internet no son buenos, ¿no? O sea, están hechos a medio pelo. Entonces, haciéndolo en Python, puedes acomodarlo a tu propia necesidad y darle la capacidad visual que vos necesites, ¿no? Pero aparte de lo de Equinor, bueno, Equinor yo sé que está haciendo un trabajo muy interesante.
tienen una filosofía de código abierto muy interesante en la industria, que no es normal. Ustedes han visto, nuestra industria es muy recelosa con la información, pero Equinor está cambiando completamente ese paradigma, ¿no? Y están abriendo muchísimo los códigos y el tipo de modelos que utilizan. Pero aparte de Equinor no he visto más. O sea, he visto gente que postea ¿no? Como que los scripts que utiliza, y está bueno porque ¿no? te ayuda a ver lo que otras personas están pensando y cómo lo estructuran. Pero ¿no? También yo le veo mucho valor a que vos desarrolles tus propios códigos, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que te va a permitir entender mejor cómo funciona el lenguaje de programación, incluso como que vos crear cosas que a otras personas no se les ocurren. Álvaro Holger Arriaga pregunta, ¿cómo manejas el asunto de datos aberrantes? Con datos aberrantes me imagino que te referís a outliers, ¿no? Es todo un tema, ¿ok? Y bueno, eso es cuando veamos el tema déjame ver. Cuando veíamos acá, o sea, este data cleaning estaba orientado básicamente a quitar todos esos outliers, ¿no? Esos datos aberrantes. Básicamente lo que hice fue definir como que ciertos límites, por ejemplo, ¿no? Yo tenía datos que no tenían sentido en los valores por debajo de los 35 millones de pies cúbicos diarios de producción. Y es porque mi sensor no tiene capacidad para leer por debajo de eso, ¿no? Es como parte de su rango operativo. Entonces simplemente le decía, o sea, antes de entrar en el modelo, como que le decía al script, borrame todos los datos que te den un caudal por debajo de 35 millones de pies cúbicos diarios. Entonces todos los datos observados que hayan tenido esos valores de caudal se borran, ¿no? Y es como que tu modelo no se entrena con eso. Después, lo que podés hacer, que por ejemplo, acá, este es un típico caso de dato aberrante, ¿no? Que lo ven acá, que es un dato que está por encima de la curva IPR, que no debería ser así. Lo que puedes hacer es trabajar con una división de tus datos de entrenamiento, lo puedes dividir de nuevo, no hacer una subruptura como que de subentrenamiento y de subvalidación, y puedes entrenarlo varias veces, ¿no? Entonces, va a haber en algún momento en el que el dato de subvalidación no va a incluir estos datos de acá, ¿de acuerdo? Entonces, eso te puede dar una mejor capacidad de filtrarlo, ¿no? Pero en general tenés que hacer todo un proceso o al menos yo, como yo lo hago, no sé si alguien tiene técnicas mejores, pero es todo ese proceso de data exploration, de ver qué valores son anómalos o no me muestran condiciones estables de producción y las voy a retirar, ¿no? ¿No? Básicamente yo trabajo cortando datos que están fuera de cierto rango, ¿no? Diego Monroy me pregunta si todo el desarrollo de los modelos los desarrolla en un ambiente on-premise o despliegas algún virtual machine en alguna nube. Mira, estos modelos, y es lo que yo les decía, o sea, si vos querés hacer un modelo con 150.000 puntos en Excel, Excel se desinstala tu computadora y no lo volvés a instalar, porque no está diseñado para eso. Yo con 150.000 puntos mi computadora se manejaba bien, el modelo se entrenaba en menos de un minuto, o sea, 40 segundos y ya estaba entrenado. Que tal vez 40 segundos en estos tiempos nos parece una locura, pero entrenar un modelo de 150.000 puntos en 40 segundos es bastante rápido. Lo que más me demoraba era tal vez el preprocesamiento, porque yo para poder filtrar los valores, los datos estables de producción, primero lo que hacía era agarrar 4 horas de datos y le sacaba la desviación estándar y la pendiente de esos datos, ¿no? Entonces eso me permitía seleccionar si es que la pendiente estaba por debajo de, no sé, un PCI por día, lo consideraba un dato estable, ¿no? Y cuando la data, ¿no? Cuando subían o bajaban producción, esa pendiente se modificaba. Y ese preprocesamiento que era generar las pendientes y las desviaciones estándar para los 150.000 puntos, eso me demoraba un montón. Y eso tal vez sí me hubiese servido mucho tener un virtual machine en la nube. Pero como no tenemos servicios en la nube, al menos a la fecha desplegados en Repsol, por eso es que no busqué esa opción. Sí he experimentado utilizando unos servidores físicos en unas instalaciones en Madrid, pero ahí entraba en la complejidad que necesitaba hacerlo con una máquina virtual de Linux, con Ubuntu. Y era un dolor de cabeza, o sea, porque, digamos, no están acostumbrados a que un ingeniero tenga, ¿me entendés?, ese tipo de permisos y ese tipo de capacidades en tu computadora.
Entonces, estuve meses tratando de que me habilitaran los permisos para acceder a ese servidor, y ya para cuando me dieron los permisos ya me aburrí, lo intenté y ahí lo dejé. Pero, pero sí es hacia donde deberíamos empezar a trabajar, ¿no? Y es lo que decía, o sea, los activos digitales, los modelos y todo eso ya no deberían estar en nuestras máquinas personales, deberían estar en las nubes. Y Microsoft Azure y Amazon Web Services la tienen clara y están desplegando soluciones para que justamente este tipo de aplicaciones las puedas hacer en máquinas en la nube, ¿no? Y obviamente tercerizarse el costo de procesamiento de la data. Esto acá, Carlos de la Vega pregunta, ¿alguna experiencia en pronósticos de falla o rain life en equipos de producción? En ESP o Cycle Road Pump se tiene mucha data de los sensores. Mira, actualmente no tengo mucha experiencia, pero justo me comprometí a explorar el ejemplito que vimos antes de las Cycle Road Pumps, ¿no? Del análisis de las cartas dinamométricas. Está acá. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es un típico caso de análisis de imágenes. No sé si es que una máquina puede reconocer cuándo es un auto, cuándo es un pájaro, cuándo es un perro, debería poder distinguir cuándo es una carta dinamométrica normal o cuándo es una carta dinamométrica con gas log o con válvula dañada o lo que fuese, ¿no? Es simple, o sea, es sencillo. El problema es que yo siento que las cartas dinamométricas las utilizamos como una herramienta de diagnóstico y no como una herramienta de monitoreo. Entonces, es más normal encontrar que tu carta dinamométrica vos pedís a tu gente de campo que vaya a hacer la carta dinamométrica cuando tu equipo ya ha fallado, ¿de acuerdo? Y tu operador pasa y escucha un ruido extraño en el equipo, o tu pozo no está produciendo, o lo que fuese. Entonces ya pasaron días, semanas, meses de que tu equipo ya ha fallado, ¿no? Entonces has perdido producción ahí. Yo creo que el valor real es si es que pudieses tener en tiempo real esta información alimentada con un sensor de bajo costo, porque también los equipos para sacar las cartas dinamométricas son caros, o sea, el Ecometer tiene un costo, si no me equivoco, de como $60.000, ¿no? Que obviamente te da mucho más detalle y es una herramienta de diagnóstico, en verdad, porque te puede sacar cómo es la profundidad de la columna de líquido en el anular, te hace las recomendaciones de cómo cambiar los pesos ¿no? Las compensaciones en los pesos. Es más sofisticada, pero el tener la información en tiempo continuo, para mí eso sería un sueño, tener información en tiempo continuo, alimentando este tipo de cartas dinamométricas que me dé únicamente posición versus carga. Es fácil, o sea, podrías tener cada 5 segundos o una vez al día una carta dinamométrica actualizada, y inmediatamente hacer un diagnóstico temprano. Y el valor para mí sería, ¿por qué? Porque nuevamente, cuando es diagnóstico, vos entraste a hacer el análisis cuando tu equipo ya falló y se encuentra acá, o se encuentra acá, ¿de acuerdo? Pero un principio básico de cualquier equipo mecánico es que el equipo mecánico no es que falla de un minuto al otro. Tiene un proceso de desgaste de los equipos mecánicos, de los equipos internos, que primero generan ¿no? como un performance subestándar, de ahí ya una falla y ya una caída total de su capacidad productiva, ¿no? Entonces el valor sería poder agarrar ese comportamiento anómalo lo más temprano posible, ¿de acuerdo? Y generar una alerta en ese momento, ¿no? Entonces, ya sería un mantenimiento prescriptivo, más que reactivo ¿no? Me olvidé cuál es el otro. O schedule, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero ese es el valor. En caso de ESPs, me parece aún más sencillo, porque en ESPs yo no creo que estés trabajando con data, con patrones, ¿de acuerdo? Porque en Cycle Road Pump sí estás trabajando con patrones y eso sí es complejo y deberías trabajar. Yo creo que acá deberías trabajar con redes neuronales. Por ahí podrías encontrar la vuelta para trabajar con Support Vector Machines o árboles de decisión, pero una red neuronal seguro te lo soluciona. En el caso de electrosumergibles, vos estás trabajando con valores más puntuales, entonces tal vez estarías trabajando en un reino más de este tipo, ¿no? En el cual, nuevamente, ¿no? Vos podrías tener el eje, qué sé yo, valores de RPM versus corriente versus, no sé, presión en cabeza, lo que fuese, ¿no? Entonces, alimentar toda la cantidad de variables que puedas, y empezar a clasificar cuándo es un comportamiento normal y cuándo es un comportamiento anómalo. Y una vez que tengas esa capacidad de clasificarlo y tengas una buena base de datos,
lo alimentás, o sea, si tenés una conexión en tiempo real de estas variables, podrías tener una respuesta muy rápida de cuándo es que, nuevamente, ¿no? Si este es tu comportamiento normal y este es tu comportamiento anómalo, vos puedes empezar a generar alertas no cuando tus puntos ya volvieron acá o tu comportamiento ya migró a esta zona de acá, sino cuando es que está empezando a migrar. Así como en el caso de la lictología, te puede dar un reporte de esto es 50% lutita y 50%, perdón, 50% arenisca, 50% carbonato, te puede dar 50% normal, 50% anormal, ¿no? Entonces, cuando está en un 10-90, ahí entras y haces una evaluación y haces un diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces eso, ¿no? Pero sí, que todo depende de qué data tenés disponible, ¿no? Entonces, pero lo que sí, yo creo que es un tema de huevo y de gallina, o sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? A mí no me genera valor hoy en día tener en tiempo real las cartas dinamométricas de 300 pozos porque no tengo cómo interpretar esa data. Y yo no tengo un modelo para interpretar esa data porque no tengo el modelo conectado, ¿no? Entonces, ese es un problema eso, ¿no? Pero si ya se empieza a entender de que esto es posible y es relativamente fácil de hacer, o sea, esto una persona, un data scientist te lo hace en un mes, en un par de meses, y ya tenés un modelo corriendo y desplegado que te puede estar dando feedback en tiempo real, ¿no? Entonces, sí. Jorge Falla, sobre el modelado con Machine Learning en comparación con el análisis clásico de la varianza. Parece que el análisis ANOVA permite pesar cuál es el mejor modelo basado en estadísticos como Fisher o T-Student, con lo cual incluso puedes reconocer las variables más importantes. Claro, exacto, esto es súper importante. A ver, porque todo esto es parte del proceso previo al modelamiento, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de Machine Learning, a todo el mundo le encanta hablar del modelo, de las redes neuronales y todo eso, pero antes es necesario hacer un análisis muy exhaustivo de cuáles son las correlaciones que hay dentro de una variable, ¿no? Entre las variables y la variable que al fin y al cabo querés predecir. Entonces hay un montón de herramientas para que, digamos, encontrar cuál es esa correlación y poder rankear qué variables van a tener capacidad predictiva. Porque volviendo al tema del ESP, o sea, por ahí vos tenés un sensor de temperatura en cabeza, pero en verdad, qué sé yo, la temperatura en la selva a nosotros no nos afecta porque no cambia la viscosidad de nuestro fluido. ¿De acuerdo? Pero por ahí en el norte de Canadá, donde la diferencia de temperatura ambiente es de 20 grados a menos 40, te cambia la viscosidad de tu fluido y cambia por lo tanto la capacidad productiva de tu pozo. No, sí te es importante, es un valor importante para poder modelar tu capacidad productiva o cualquier otra variable que quieras predecir o quieras modelar, ¿no? Entonces es parte de todo ese proceso previo para poder identificar las correlaciones de variables y seleccionar la matriz de cualidades que en verdad te va a permitir predecir cómo se comporta. Alejandro B. pregunta, ¿qué libros de Machine Learning le ayudaron para poder desarrollar todo el conocimiento que ahora aplica a sus proyectos? Primera pregunta. ¿Libros de Machine Learning? Ok, se los voy a mostrar. Y de ahí la gente de la SP me hace acordar para compartirles un vínculo y compartirles esos libros. No sé cómo salir de acá. Ok, entonces, a ver. No, acá. Acá. El primer libro que les recomendaría es este. Que me confirman si pueden ver el... Creo que sí lo pueden ver. Perdón. Este libro acá, Data Science from Scratch. Entonces, este libro les va a permitir cambiar el paradigma a empezar a ver el dato como un activo, ¿de acuerdo? Entonces van a ver todo el proceso. Primero, o sea, y esto estaba hecho con Python, ¿no? Entonces, después hay otros libros para R, que si están interesados en aprender R también los puedo compartir. Pero primero, no van a empezar a ver, ok, todo el proceso de visualización de data, el análisis exploratorio de la data, estadística, probabilidad, cómo definimos las hipótesis, cómo hacemos inferencia. Entonces, van a poder van a poder pasar por todo el proceso, incluso les va a enseñar cómo, ¿no? Cómo hacer modelos, ¿no? Entonces, les enseña creo que incluso un poco de redes neuronales y demás, ¿no? Y todo está con ejemplos si ven en Python, ¿de acuerdo? El segundo libro, a ver, ven, entonces, por ejemplo, acá van a empezar a ver clasificadores en este caso, ¿no? Ese es un caso de clasificadores, por ejemplo. Ese es el primer libro. El segundo libro que les recomiendo es este.
¿De acuerdo? ¿Y este por qué? Porque está basado en las dos librerías que más uso. En especial esta es la librería que yo más utilizo para Machine Learning. Para todo modelo de Machine Learning que no involucre redes neuronales, y este para redes neuronales, TensorFlow. ¿Ok? Hay una siguiente versión que no la tengo, que es con Keras, que creo que Keras es una, digamos, es una sub librería de TensorFlow, si no me equivoco. Pero bueno, hay una versión de este libro que si la compran en buena hora, ¿no? Pero este igual, o sea, van a ir por los fundamentos de Machine Learning, les van a explicar qué tipo de casos pueden utilizar y, y nada, ¿no? Les va a enseñar a utilizar los modelos y cómo, ¿no? cómo programarlos, ¿no? Y en verdad es súper intuitivo. Y el típico caso que van a ver, por ejemplo, para clasificación es este, ¿no? Tener una set de imágenes y poder clasificarlos, ¿no? Y poder identificar qué número es cada uno, ¿no? Que es algo bastante parecido a lo que se podría plantear para hacer en una carta dinamométrica, ¿no? Esos dos libros. Después, estos dos siguientes, bueno, son muy estadísticos y son para aquellos que en verdad quieren tener más conocimiento de la matemática que está detrás. Este tiene ejemplos en R, ¿de acuerdo? Pero igual la matemática es la misma, entonces lo pueden entender. Y este sí es la Biblia de la estadística, ¿no? Entonces, si es que quieren, es, digamos, estadística orientada a Big Data. Es muy pesado, yo lo uso como referencia muy de vez en cuando, pero igual está bueno que lo tengan ahí. Y de paso les doy este para aquellos que quieren aprender R para Data Science. También les enseño un poco de modelamiento, es más que nada Data Exploration y visualización, pero este libro es gratuito, lo encuentran en internet y ¿no? te permite, porque hay como que varios cambios de paradigma que tenés que tener en cómo es que ordenás tu data, cómo la estructurás, no cómo la visualizás, entonces, no, bueno, los va a guiar por todo ese proceso, ¿no? Pero en especial yo creo que lo primero a lo cual le van a poder sacar valores es todo lo que tiene que ver con visualización, ¿no? Y estos libros les dan eso, ¿no? En especial el primero que les mencioné de Data Science. Entonces, nada, eso, ¿no? A ver, me perdí acá. A ver. Ah, y después la siguiente pregunta de Alejandro B fue, entre Google Colab y Jupyter Notebook, ¿cuál es mejor? Yo no uso ninguno de los dos. Yo el que uso es Spider, ¿no? Que es este de acá. Ahí me puedo ver. Ese Spider es un IDL libre, es gratuito, lo pueden instalar utilizando Anaconda. A mí personalmente me gusta más. He intentado usar Jupyter Notebook. Según entiendo, Jupyter Notebook tiene más funcionalidades que Google Colab. Si se van a meter a esto, métanse de frente en Jupyter Notebook, porque ya una vez que se acostumbran a un entorno de programación es difícil migrar a otro, ¿no? A mí personalmente me gusta Spider porque, a ver, yo empecé con R, y Spider es muy parecido al entorno que utilizas en R, ¿no? Pero, pero se ve así. La verdad, cuando lo instalen lo van a ver en blanco, pero para que no me canse la vista yo le cambié los colores a negro, pero así funciona, ¿no? Y las imágenes normalmente las vas a ver acá, o te lo vas a sacar en una ventana aparte, o la puedes guardar en un archivo, ¿no? Y eso es lo que te permite hacer el Data Exploration. Jupyter Notebook me parece interesante porque te permite crear una narración, ¿de acuerdo? Entonces, si vos querés, por ejemplo, pasarle a un colega cómo es que creaste el modelo, o sea, no le vas a pasar este script de Python porque se vuelve loco, no le genera valor que le pases esto. Sí le genera valor que le pases Jupyter Notebook porque vos lo puedes estructurar de tal manera que estás contando una historia y le estás explicando cómo es que estás trabajando. Incluso te guardás la narrativa para vos, porque a mí me pasa más de una vez, abro un script que no lo uso hace un año y me tengo que poner a leer los comentarios para ver qué hice en cada uno, ¿no? Ni yo me acuerdo qué hice. En cambio, con Jupyter Notebook está armado de tal forma de que lo hagas de manera secuencial y puedes escribir, ¿no? Le puedes dar eso, ¿no? Una forma más narrativa, ¿no? Entonces, depende para qué lo quieras. Pero yo ya me acostumbré a Spider y la verdad no tengo ganas de pasarme a otro entorno de programación. Como no hago tanto trabajo colaborativo, no me hace falta. A ver, Vladimir Cabello Ríos. Dice, hola, gracias por compartir la información. ¿Podrías compartir tus comentarios con Feature Engineering y qué piensas de los actuales ejemplos de Reinforcement Learning en la industria del hidrocarburo? ¿Qué ve la mejora
que ve la mejora básicamente automatizada. En Feature Engineering, mira, yo no tengo mucha experiencia en eso, ¿de acuerdo? Yo he trabajado un poquito, más que nada para el filtrado de los datos. Entonces no sé qué tanto decirte por eso. Yo creo que, a ver, nuestras aplicaciones no son tan complejas, ¿de acuerdo? No, a menos que te vayas a temas de análisis de sísmica. Siempre que entres en análisis de imágenes, ahí el Feature Engineering sí te sirve porque es crearle capas adicionales digamos, con los cuales las redes neuronales pueden mejorar su capacidad predictiva. Pero cuando estás con, digamos, modelos de regresiones lineales o árboles de decisiones o SVMs, al menos yo a la fecha no me he encontrado con un caso que, viste, si es que hiciera un feature engineering o desarrolle como que cualidades muy complejas me sirvieran de mucho. Lo que te digo, o sea, me sirve más que nada para el preprocesamiento y el filtrado de la data. Y por ahí, ¿no? Como que a la hora de hacer un dimensionality reduction para no tener que trabajar con hiperparámetros o regularization term muy grandes, ¿no? Y reducir el riesgo de overfitting. Eh, el Dimensionality Reduction tal vez me parece más importante, más que el Feature Engineering, ¿no? Porque, al menos en los sistemas en los cuales yo me encontraba, ya de por sí tenés mucha data, tenés muchas variables, y, mientras más variables, mientras trabajes con más variables, más riesgo de overfitting tenés, ¿no? Entonces, nada, eso. Juan Quispe me pregunta, Mario, en el ejemplo de la curva IPR, la variable tiempo llegaba a identificar variaciones a nivel de reservorio, daño, carga de líquidos, etcétera, que afecta el IPR a nivel de cabeza de pozo. A ver, la IPR no nos daba respuesta, o sea, no me daba una interpretación de qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? No, al fin y al cabo es un modelo muy data driven, y el modelo, y lo pongo acá para que te guíes de qué es. Al fin y al cabo, este es el modelo, ¿no? Entonces, lo que te digo, lo que sí identificamos fue me fui para abajo. Lo que sí identificamos fue ese fenómeno de que cuando abrimos el campo Sagari, fue como si el campo Quinteroni se represurizara, porque hemos dejado de drenar de esta gran área Sagari y hemos pasado a drenar también, perdón, de esta gran área Quinteroni y pasamos a drenar también del área Sagari, ¿no? Me fui de nuevo. Pero a nivel bueno, de liquid loading, sí lo vimos en el Sagari 4, cuando, bueno, nada, tuvimos un liquid loading y de repente el pozo dejó de comportarse a seguir la curva IPR, ¿no? Entonces, el valor que yo identifiqué fue poder automatizar señales de alerta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si vos tenés un modelo que se está entrenando de manera cuasi continua, vos podés programarlo de tal manera de que te dé una señal de alerta cuando tu respuesta empieza a diverger en un X porcentaje, ¿de acuerdo? O tu capacidad predictiva, si tu capacidad predictiva ha estado consistente en los últimos meses y de repente tu capacidad predictiva se desplomó a partir de cierto momento, es porque algo ha cambiado en el sistema y tal vez tengas que reentrenar el modelo y reidentificar cuál es tu periodo que sea representativo de tu condición actual. Entonces, te permite tener una respuesta bastante rápida, o poder reaccionar bastante rápido, o tratar de identificar bastante rápido cuándo es que tu sistema ha empezado a comportarse de manera anómala, ¿no? Y no necesariamente llegar a un caso extremo de que tu pozo se ahogó y no puedes producir, sino empezar a ver cuándo es que tu curva IPR, la transición o la evolución de la curva IPR es anómala, ¿no? Que eso no necesariamente no es tan obvio. Pero a nivel de poder interpretar un fenómeno físico, eso ya no es data driven, ¿me entendés? Sí, depende mucho del expertise y del conocimiento técnico que tenga el analista, pero ayuda porque, digamos, toda esta es información que le estás alimentando al analista para poder entender qué es lo que pasa con el sistema, ¿no? Joel Jafet Hanco me pregunta, ¿el quitar los outliers según tu criterio, eso no te llevó a un overfitting? No, más bien al revés. A ver, vos siempre puedes quitar, o sea, depende de qué es lo que definas como outliers, ¿no? O sea, es un término bastante cualitativo.
Y ahí entra un poco también el conocimiento del técnico. Y tal vez por eso es tan importante de que el ingeniero de petróleo sepa de data science y de machine learning, porque el data scientist va a ver un outlier como un valor que está fuera de una cierta distribución. ¿De acuerdo? Si es que mi distribución de puntos a estas condiciones es tal, qué sé yo, a tal presión y a tal temperatura, mis valores de caudal tienen que estar en este rango, eh, ¿me entienden? Va a ser muy data driven. En cambio, si vos agregás el input técnico y del entendimiento del sistema físico de un ingeniero de petróleo, tal vez puedas discriminar mejor lo que es un outlier de lo que no. Entonces, al fin y al cabo, el outlier, cualquier, a ver, mientras más complejo sea tu sistema, más difícil va a ser poder predecirlo, ¿de acuerdo? Poder modelarlo. Entonces, los outliers son datos que normalmente son únicos, ¿no? son anómalos, entonces no te interesa modelarlos porque no te genera valor modelarlos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, qué sé yo, este punto acá, que ven acá, a mí no me genera un valor que mi sistema no puedo modelar porque hay sido ¿no? es un sensor que estaban testeando el sensor y por eso dio ese valor, ¿no? Entonces, es parte del proceso poder seleccionar y modelar. O sea, tu modelo no pasa por cada uno de los puntos, pero no tiene capacidad predictiva. Entonces, justamente lo que haces es ese ejercicio de partir la data en data de entrenamiento y data de validación, y comparás o calificás la predictividad de tu modelo con la data de validación y no con la de entrenamiento, ¿no? Entonces, es lo que veíamos acá. O sea, yo entreno con mi data de entrenamiento, el modelo, ¿de acuerdo? Creo las curvas y de ahí esas curvas las comparo con mi data de validación. Y a cada uno de esos valores, cada de esos modelos le doy un score, ¿no? Un root mean square error. Entonces, de ahí voy a tener un valor de root mean square error, de error para cada uno de los modelos, para cada uno de los valores de iteración, de alfa, ¿no? Del hiperparámetro alfa, que es el término de regularización, y y para cada uno de los tiempos de entrenamiento, digamos, de qué tan amplio quiero que sea mi tiempo de entrenamiento. Y el mismo criterio puede ser para cualquier tipo de modelo, cualquier tipo de workflow que quieran hacer para optimizar tu modelo, ¿no? Al fin y al cabo, vos, el ejercicio de outlier, el outlier lo definís vos, ¿de acuerdo? Entonces, es sacar los puntos que no querés modelar. Jorge Falla pregunta, sobre el modelo de petrofísico que presentaste, el análisis multimineral convencional es una alternativa, siempre que se tengan las curvas de porosidad completas. Por allí sería más conveniente usar redes neuronales para crear estas curvas de porosidad. Claro, o sea, a ver, todo depende de la data que tengas disponible, ¿no? Entonces, digamos, a ver, ese fue un ejercicio muy académico, ¿no? Nuevamente, de un proyecto de maestría, y eran las herramientas que nos dieron para analizar. Obviamente, cuando estamos hablando de un análisis petrofísico en un campo en desarrollo, la información y las cualidades petrofísicas de cada una de las rocas de tu campo las vas a tener mejor mapeadas, ¿no? Y vas a poder definirlas mejor. Yo, por ejemplo, me imagino una aplicación interesante sería en el caso de drilling, ver de modelar o tratar de predecir la litología con las respuestas de los parámetros de perforación, ¿no? Y tal vez ahí sí podría aplicar un caso de redes neuronales, pero al fin y al cabo la red neuronal te sirve tiene una capacidad bastante similar, ¿no? O sea, vos le definís un vector objetivo, eh, y le das una serie de matrices cualidades y no como que ajustar los hiperparámetros que tiene adentro, que no son más que pequeñas ecuaciones que hace, o pequeños cálculos que hace dentro de la red neuronal para darte o calibrarlo hacia el vector objetivo, ¿no? Pero sí, o sea, nuevamente, todo depende de la data que tengas disponible. Miguel León me pregunta, ¿tendría aplicación lo que nos enseñaste para el tratamiento de alarmas producto del monitoreo de las variables del proceso del sistema SCADA? Claro, o sea, sí, o sea, yo creo que ahí lo que podrías hacer son dos cosas, ¿no? Si tu interés es eh, identificar comportamientos anómalos y tenés bien mapeados y tenés bien catalogados los comportamientos anómalos, podrías hacer un caso eh, de clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, comportamiento normal, comportamiento anómalo.
¿de acuerdo? Como el primer caso que les mostré acá, ¿no? Entonces, si tu sistema SCADA te da este tipo de respuesta cuando es normal y este tipo de respuesta cuando es anómalo, lo puedes clasificar y demás. La otra que podrías hacer es, ok, si yo tengo cierto equipo, cierto sistema, y lo modelo su comportamiento, como por ejemplo en, a ver, este caso, ¿ok? En este caso, ¿no? ¿Qué sé yo? RPM versus RPM y caudal, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo tengo modelado y validado y lo tengo bien entrenado, y de repente me empieza a dar que mi sistema, un segundo. Mi respuesta es acá me empieza a decir de que mi sistema está empezando comportándose en esta zona. Lo que yo podría empezar a monitorear es el error de mi modelo. Entonces, justamente cuando veo que mi modelo me está dando errores muy amplios, es cuando entro y hago el análisis y hago el diagnóstico de mi equipo, ¿no? Pero claro, o sea, tu capacidad de respuesta va a ser mucho más rápida porque normalmente vos entras a ver, es normal, o mejor dicho, es normal de que vos entres a ver qué pasó con tu equipo cuando ya falló y vas a ser el histórico, vas a ver, mi equipo estaba operando en esta zona anómala, ¿no? Cuando en verdad vos lo que podrías hacer es lo contrario, o sea, tener un monitoreo bastante continuo de que también está mi capacidad predictiva, y digamos de que, qué sé yo, tu error te da 10% en este punto, ¿ok? Cuando excede el 20%, que es cuando estás acá, entras y haces el análisis, ¿no? O que te reciba una alerta, que te emite una alerta de alguna manera. Igual, integrar este tipo de workflow en un sistema SCADA como es Delta V, yo lo veo muy complejo porque me imagino que SCADA tiene sus propios procesos internos y poder meterle un modelo no debe ser nada fácil. La verdad no lo sé, habría que hablar con un especialista de SCADA, ¿no? Pero teniéndolo aparte, si vos tenés un repositorio externo de tu data histórica y que se actualice, no sé, una vez al día, podrías estar haciendo eso, ¿no? Y aún así mejorar tu capacidad de respuesta. Y creo que esas son todas las preguntas.